Hola, qué hermoso tiempo nos regala el Padre, qué hermoso lugar, lo hemos dicho, desde Quinta Región, Viña del Mar, a las naciones. Predicar, hablar del reino es el principio, luego tendremos que experimentarlo, vivirlo. Hablamos de Mateo, Mateo nos va a llevar a profundizar lo que es la vida del reino. Hablamos de Marcos, citando a Jesús, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Todos los sinópticos nos hablan de lo que es el evangelio del reino, pero también Juan, cuando nos hablaba del nacimiento nuevo, lo hablábamos la semana pasada, pero Hechos de los Apóstoles, aunque algunos no lo conciben así, continuó este mensaje del reino. ¿Por qué digo que algunos no lo conciben así? Porque algunos piensan que allí terminó la era del reino, porque comienza la era de la iglesia y la separan, pensando que en el Pentecostés comenzó la iglesia y como que el reino quedó de lado. Por el contrario, desde el tiempo de los apóstoles en adelante se enfatizó, progresó, avanzó el evangelio del reino. ¿Y quién fue el primero que dio el puntapié de este mensaje del reino? ¿Quién más que el Cristo resucitado, dejándole en claro que este era el evangelio que tenían que seguir predicando? Para eso vamos a cotejarlo justamente en el evangelio de lo que es el hecho de los apóstoles, digamos el evangelio de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 3, que es el evangelio que ellos comenzaron a vivir. Dice así la palabra del Señor, Hechos 1, 3. A quienes también, dice que estaban ahí más de 500, a quienes, los discípulos, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles. ¿Qué cosa les hablaba? Acerca del reino de Dios. Eso fue lo único durante 40 días. El Cristo resucitado dice que le apareció no solamente a los 12, a los 70, sino dice a más de 500 personas a la vez, simultáneamente. Podríamos hablar, como en estos tiempos se acuñó el año pasado, el término de reunión presencial. Estaba ahí presencialmente con todo ese culto grande, como dicen los hermanitos, el culto, ¿cierto? En la reunión masiva de celebración. Estaban allí los hermanos reunidos, los discípulos, los apóstoles, todos ellos escuchando el evangelio del reino. El Cristo resucitado predicándoles. ¿Quién mayor predicador que Cristo el resucitado? Y él comenzó a predicar. Luego Pablo, los apóstoles, todos siguieron el mismo mensaje. Podemos citar a Pablo ahí cuando se estaba despidiendo. Los hermanos de Éfeso lloraban colgados del cuello de Pablo, y él dice: yo no he rehuido. Evangelio, el Evangelio de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ahí nos habla este episodio. Él dice: no he rehuido. Verso 24 por ahí dice: no he rehuido de enseñaros y predicaros el Evangelio del reino. Y enseñar, dice, todo el consejo de Dios y el reino. Siempre ahí lee Hechos de los Apóstoles capítulo 20, pero también aparece en el último capítulo, en el 28, Pablo ya despidiéndose, dice en los últimos versículos, dice: y predicando abiertamente y sin impedimento acerca del reino de Dios, a todos los que se acercaban en una casa que arrendó solamente para predicar el reino de Dios. Qué importante es esto, qué maravilloso es saber que lo que hizo Jesús lo hizo anteriormente Juan Bautista, lo predicaron, lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, lo trajeron también a manifestación los apóstoles. Qué maravilloso, porque este evangelio hoy día también es presente. ¿Qué es lo que tenemos que perseverar como iglesia? En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que incluye la cena, y en las oraciones. Pero lo primero es la enseñanza apostólica. ¿Y cuál es la enseñanza apostólica? El evangelio del reino. Qué bueno es que podamos seguirlo, creerlo y también predicarlo para estos tiempos, para que Cristo venga. Les bendigo en Cristo Jesús. La gracia y la paz sean en su corazón.